desde las faldas del cordón Cantillana Sur. Reverdecido es una iniciativa de 3 organizaciones, Tren Chiribi, Peumo Nativo y Bombus, que comparten un interés en común, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural de la región de O'Higgins. Entre los sentidos dormidos que dieron origen al Cachapual, encontramos el lugar reverdecido, un lugar en el que cada temporada la tierra era abrasada por la furia del agua, tiñéndola de verde y reiniciando el ciclo milenario que forjó la arquitectura natural de nuestro valle. Fue el agua, fue la tierra, fue el reposo de la vida y la templanza del tiempo, lo que fue dando forma a nuestra biodiversidad. Con un gran nivel de endemismo, nuestra región es el hogar privilegiado de especies únicas como la ranita de pecho espinoso de Cantillana, el borrachito del Poqui. Desde tiempos inmemoriales, el bosque ha sido el refugio en las temporadas en que el sol nos abraza con fuerza y el responsable de guardar la vida que cae del cielo en invierno. Solo el bosque esclerófilo, con sus hojas duras y siempre verdes, sería capaz de ser el soporte de la vida en el valle marcado por el frío y el calor. Pero la mano del hombre avanza más rápido que las estaciones y la capacidad de adaptación de los ecosistemas. Nuestro paso por el paraíso ha dejado daños irreparables. De aquel bosque antiguo solo nos quedan aislados ejemplares, y cuyo testimonio se nos escapa a punta de fuego, ignorancia y avaricia. Es por eso que frente a la urgencia del momento, la educación ambiental se presenta como una herramienta que nos permite visibilizar aquello que es prioritario conversar, que nos muestra el camino que debemos seguir para ayudar a que la tierra se sane y reverdezca. Empeñados en esta misión, diversas voluntades y experiencias convergen en Reverdecido, para relevar el protagonismo de lo local frente a los desafíos y urgencias ambientales del presente. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión de este ciclo de charlas que hemos decidido llamar Reverdecido. Como ya lo anticipaba el video introductorio, esta iniciativa Reverdecido es parte del trabajo conjunto de 3 organizaciones locales de acá del Cordón Cantillana Sur, Peumo Nativo, Bombus Educación Ambiental y Tren Chiribi. El objetivo un poco moviliza y que anima el espíritu de estas charlas tenía que ver con poder relevar, poder visibilizar, poder reconocer distintos actores locales que desde diversas disciplinas, desde diversos espacios de acción han ido revalorizando, conservando, protegiendo, difundiendo nuestro patrimonio natural, y es el objetivo que tenemos en común. Apuntando a esta diversidad de actores que encontramos y que son articulados por este cordón montañoso que es el Cordón Cantillana Sur y otros sectores del valle, por ejemplo, el día lunes estuvimos conociendo un poco sobre los felinos de la región. El día martes estuvimos conociendo la experiencia de Peumo Nativo y la gran labor de propagación que hace. El día de ayer tuvimos la experiencia de un ilustrador que nos mostró un poco cómo el arte es una tribuna, una plataforma desde la cual también podemos transmitir esta apreciación por el patrimonio natural y la urgencia de su conservación. Entonces, en esta diversidad de actores que han ido transitando por este ciclo reverdecido, hoy tenemos a actores locales, que es nuestra tónica, y que están llevando a cabo un trabajo muy interesante en pos de la conservación de uno de nuestros cerros sagrados. Y la conservación siempre se plantea como un desafío interesante, porque articula de alguna u otra forma distintas temporalidades. Conservar implica, en cierta medida, tener un ojo puesto en el pasado, tratando de desempolvar, de rescatar, de volver a poner en primer orden sentidos, valoraciones, usos, distintas apreciaciones culturales que permanecen ahí en el pasado. Y esta
aproximación al pasado se hace desde el presente. La hacemos desde las herramientas que tenemos actualmente, desde nuestra perspectiva presente. Pero también lo hacemos pensando en el futuro. Entonces la conservación articula estas tres dimensiones. El pasado, que buscamos revalorizar; el presente, que nos implica un poco hacernos cargo del patrimonio que estamos recibiendo y qué podemos hacer desde nuestro presente; y el futuro, que nos impone esta máxima de qué es lo que queremos dejar, cuál debe ser nuestro legado, un poco con este diálogo intergeneracional que implica pensar en la conservación. Entonces, en este espacio, para hablar de conservación y para que nos cuenten un poco de este interesante proyecto que están llevando a cabo, tenemos el agrado y el gusto de compartir hoy con el proyecto Tren, donde nos acompañarán Laura Renderos y Pía Drogueta. Así que les doy la bienvenida a este ciclo de charlas reverdecidos. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la invitación, por la instancia y por contar también un poco más sobre esta iniciativa local que, bueno, intenta rescatar, como dice el título, el Cerro Sagrado. Así es. Antes de poder sumergirnos ya en su presentación y en toda esta labor de conservación que están llevando a cabo, me gustaría plantearle una pregunta a ambas que tiene que ver un poco con su experiencia personal. ¿Cuál sienten ustedes que, si miramos en retrospectiva, cuál creen ustedes que es la experiencia personal que ustedes las marca y les dice que la conservación, que la protección del patrimonio natural es algo importante a lo cual yo le quiero dedicar mi vida o que le quiero dedicar una parte importante de mi vida? ¿Cuál sería ese momento en sus vidas que la acerca a este tipo de iniciativa? ¿Quieres partir, Pía? ¿O parto yo? Parte si quieres. Ya. Creo que las cosas que más me marcaron fue mi infancia. Tengo la suerte, la bendición, todo de tener una familia que es muy patiperra, por así decirlo. Entonces le encantaba así como, vamos a subir el cerro, vamos a ir al volcán, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Entonces aprendí desde muy chica la valoración hacia la naturaleza desde una perspectiva muy, muy humilde. O sea, mis padres de familia de fuerza, o sea, cero como de qué es la conservación y todo eso, sí, pero sí mucho de valorar y respetar la naturaleza, la vida silvestre, la flora y la fauna. Entonces, desde chiquita era como mucho contacto, como mucho vínculo con eso y era como algo que me marcó. Me marcó también ver como de repente ya no podía escuchar a los pajaritos en la mañana y como de repente iba siendo cada vez más callado, y creo que de las cosas que más recuerdo de chiquita era ver el cielo y ver cómo cuando iban a dormir los pajaritos, a pernoctar, y los contaba. Era como uno de mis hobbies de cabra chica, hace como 6, 7 años los contaba. Y después ir viendo cada vez menos. E irlo como asociando a muy pequeña edad con el hecho de que ya habían menos árboles, con que había menos cosas. Entonces, en ese momento fue así como, yo quiero trabajar en esto, yo quiero hacer algo respecto a esto. Divagué y deambulé en muchas áreas hasta que encontré mi nicho en la parte de la restauración y pues espero no moverme más de acá. Bueno, por mi lado me pasó algo similar, que al final viene, yo creo que con esa conexión que uno tiene con la naturaleza desde pequeño, que es por el territorio, quizás por tu experiencia de niño y tu vínculo con ciertas cosas que tienen que ver con el ecosistema, por ejemplo, el ir al cerro, cosas básicas, incluso que no son árboles nativos. Por ejemplo, yo tenía un guindo así favorito y un día llegué, tenía como 5 años, lo cortaron y yo así llorando a mares porque era un lugar donde yo me encontraba, donde tenía un espacio, donde podía tener olores, podía alimentarme solita ahí. Entonces darte cuenta que cuando ya no está es como algo pasa, pero podemos hacer algo. Siempre tuve como una frustración, pero cuando ya fui como más grande entendí que no puedes dejar o mirar el problema desde lejos, sino tienes que hacerte parte de la solución. Entonces, cuando tú ya, o en mi caso, ya iba creciendo, tenía más estudios, empezaste a darte cuenta o adquirir herramientas que
puedes ayudar o hacer algo para. Y en este caso me encontré a la restauración de ecosistemas, que va más allá de la conservación, sino que es mirar el ecosistema como está y qué puedes hacer tú para devolverle o darle la mano por lo que tú y todos los seres humanos le vamos quitando. Entonces, eso, como a través de esa frustración que yo tenía, creo que la pude canalizar al ver todas las herramientas y de cómo podía hacer esto. Es súper interesante cómo estas experiencias primigenias de la infancia van un poco modelando el curso que uno lleva en la vida. En el caso de Laura, ahí ver ese contraste entre lo que va desapareciendo, que es un poco ese diálogo con el pasado que yo planteaba hace un poquito, y lo que dice Pía, la ausencia de este guindo que termina siendo una señal de alerta muy temprana. Yo, por ejemplo, como profesor, siempre trato de marcar a los estudiantes, por ejemplo, el contraste que pasa con el invierno. Vemos que las lluvias parecen ser casi una anécdota más que algo regular del tiempo. Entonces, yo en mi experiencia de infancia también tengo recuerdos de otro clima, de otros tiempos, de otros lugares. Y es interesante como chicos de 14, 15 años ya tienen esa idea de que algo se está produciendo, un cambio que de verdad es muy drástico y muy preocupante y asusta, si uno lo piensa del fondo. Entonces, la restauración y la conservación yo creo que tiene que ver un poco con eso, con esa mirada al pasado, pero también pensando en el futuro. Es lo que yo quiero para siempre. Cómo yo intento darle la vuelta un poco a esta quijotada que parece una pelea casi perdida, pero que hay personas que con una nobleza se embarcan igual en esta iniciativa. Sí, muchas veces o de los cuestionamientos que hay es como ¿para qué vas a luchar si la cuestión como que el mundo se va a acabar igual y vamos a estar mal y ya no vas a poder hacer nada? O que tú con tu grano de arena, ¿qué vas a lograr si grandes empresas contaminan, destruyen? Pero bueno, yo creo que esas son decisiones personales y en mi caso es así. Mi vida está para eso, yo ya lo decidí hace tiempo, no importa las consecuencias, es así y voy a luchar con las botas puestas que según lo que mi corazón y valores creen, ¿cachai? Eso es. A pesar de que sepa de que puede que tengamos un futuro no bonito, hostil, Claro. y no importa, yo voy a luchar hasta lo que más pueda por devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado. Claro, y segundo totalmente lo que dice Pía, a veces es, no sé, es entre rabia, dolor, una frustración gigantesca que de repente tú te das cuenta, qué sé yo, así como de repente se encuentran nuevas concesiones para Palto y tú estás trabajando en el esclerófilo, que es uno de los ecosistemas más emblemáticos a nivel mundial, de los más pequeños a nivel mundial y el más amenazado en Chile. Entonces, te da rabia. Tú decís, ¿para qué estoy haciendo esto? Y de repente te encontrás a ti misma en un momento de claridad y te decís, no, es que este es mi camino. Este es mi camino y lo estoy haciendo porque lo amo. No importa, como dice Pía, con las botas puestas, qué es lo que tengas que hacer, las puertas que tengas que tocar, todo lo que tengas que hacer, lo vas a hacer. Porque es como tu llamado, no sé cómo explicarlo. Casi suena así como muy romántico, pero sí, es como... hay un artículo no me acuerdo ahorita la autora, se lo voy a buscar, que se llama como tu contrato social. Es como tu contrato social cuando tú dijiste, voy a ser bióloga, voy a trabajar en esto, es como lo que firmaste, así como en secreto, por así decirlo, para contribuir al planeta. No estás en deuda ni contigo misma, sino que con el planeta, con la sociedad. Sí. Bueno, y en esta quijotada de tratar de luchar contra molinos de viento imaginario y pensar que la pelea está perdida, increíblemente hay personas como ustedes que están haciendo cosas concretas. A pesar de tener quizá todo cuesta arriba, se están haciendo cosas. Ahí Reverdeció ha sido un espacio para mostrar esto. Entonces me gustaría que ahora nos pudieran contar ya más en concreto y les dejo el espacio ahí para la presentación de su proyecto de conservación. Perfecto. Ya. Yo doy inicio, o sea, somos parte del proyecto Tren Tren, que es un proyecto comunitario y colaborativo de recuperación ambiental, cultural
en la región de O'Higgins, específicamente en Doñihue. ¿Ya? Somos parte de la ONG Plantemos Nativo. Si me pueden pasar la siguiente diapositiva, se podrán dar cuenta de que somos un aquelarre, por así decirlo, de mujeres poderosas y empoderadas, con Pia Droguet, como por así decirlo, a la cabeza de toda esta aventura, que es ingeniera agrónoma, hizo una pasantía en la Universidad Supagro de Montpellier, en Francia, es máster en recursos naturales y es enfocada en coordinación de proyectos con enfoque ecosocial y educación ambiental. Belén Céspedes, que es máster en física y gestión medioambiental, con más de 10 años de experiencia en la gestión y coordinación de proyectos comunitarios con un enfoque medioambiental también. Fabiola Norambuena, que es ingeniera en recursos naturales y colabora con la red de humedales. Paola Villegas, que es ecóloga y paleoclimatóloga, que es investigadora y académica de la Universidad Católica, y finalmente su servidora, Laura Renderos, que soy bióloga, tengo un magíster en ciencias biológicas con especialidad en ecología microbiana, y finalmente estoy terminando un doctorado en restauración, bueno, es en ciencias de la agricultura, pero con mención en recursos naturales y conservación. Siguiente. Entonces, a lo que vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos convoca esta tarde? Es conversarles un poquito de lo importante que es proteger el Cerro Tren Tren, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que para la conservación y la restauración es multifactorial, con muchas aristas que tienen que ser consideradas, no solo por la importancia de la biodiversidad, que en sí la biodiversidad está conformada por varias áreas, desde el ADN que forma una plantita hasta diferentes tipos de ecosistemas que se ven presentes casualmente en Cerro Tren Tren, en la convergencia entre el clima mediterráneo, el bosque esclerófilo y la conformación con especies de roble de la zona mediterránea, pero también con el factor social, con toda la parte que tiene que ver con nuestra sociedad y el involucramiento de la sociedad para conocer, porque no se puede conservar lo que no se conoce. La siguiente. Como mencioné, una de la gran parte de la biodiversidad del bosque presente en el Cerro Tren Tren es un bosque esclerófilo con una vegetación adaptada para crecer en el clima mediterráneo, hojas gruesas, perennes, siempre verde, que entrega múltiples servicios ecosistémicos, entre ellos captación de CO2, producción de oxígeno, protección de suelo, polinización, pero también alberga una gran riqueza de biodiversidad con flora, fauna, incluso con el reino fungi. Como ustedes pueden ver, hay una yaquita, y todas estas fotografías que ustedes están viendo en esta presentación son gracias a la colaboración fuerte de la comunidad que visita y que está cerca de Doñihue y visita el Cerro Tren Tren. Sí. Siguiente. Sí, perdón. Y ahora, como mencioné anteriormente, hay un gran factor social que también, como Raúl nos dijo en la presentación, es algo que nos lleva hacia el pasado, que ahí es lo que Pia nos va a conversar esta noche. Sí, bueno, en este cerro en particular, nosotros nos aventuramos a él cuando empezamos a descubrir y a investigar un poco más sobre los distintos ecosistemas que nos parecían importantes para conservar y después, obviamente, restaurarlos. En este sentido, empezamos a investigar un poco más sobre el Cerro Tren Tren y nos dimos cuenta de este hallazgo arqueológico que databa desde 1989, donde se encontraron distintas ofrendas en ese entonces de dos culturas que convivieron en la época, bueno, hace 500 años atrás, en el territorio. Estos fueron los incas y los mapuches que estaban acá, ¿cierto? Fue el cerro también y estas zonas, el límite sur del Imperio Inca, y donde en estos hallazgos arqueológicos se ve
cómo estas dos culturas coexistieron, qué es lo que hicieron, y gracias a un grupo de jóvenes que se aventuraron y fueron atraídos por algún rumor donde dijeron que habían hallazgos de osamentas humanas, se aventuraron y forma accidental o casual terminaron encontrando una bóveda con diferentes materiales que databan de esta época. Si podemos pasar a la siguiente. Muchas de estos elementos que se encontraron o vasijas están actualmente en el Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago. Estas son una de las fotos que ellos muestran y tienen en su galería. Podemos ver todas estas vasijas que muestran ciertos los colores, formas, diseños y que nos dan cuenta de todo lo que de las culturas que convergían en ese entonces. Si vamos a la siguiente, vamos a poder ver un documento que nos enviaron y pudimos acceder a través de los museos y que nos datan un poco más información y nos dan información de este hallazgo. Entonces, una de las cosas que dice este documento es que aparte de todo lo relacionado con las vasijas, también habían artículos de cordelería y diversas artesanías que para ellos eran importantes. También habían restos humanos, ¿cierto?, de 4 infantes, uno de 9 meses, de 4, 8 y 9 años de edad. Entonces, con las investigaciones siguieron avanzando, postularon como conclusión que este cerro es un cerro sagrado, ya que para estas culturas hacer estas ofrendas, porque realmente son ofrendas que le hicieron al cerro, comprendían esta alusión como cerro sagrado, porque ellos iban a hacer estas ofrendas para conseguir en forma de oratoria mejores cosechas, salud y diversas peticiones que ellos hacían para su comunidad. De ahí entonces nosotros nuestro interés porque la gente de la comuna revalorara estos importantes y particulares hallazgos, importantes atributos que tenemos en la comuna y que muchas de las personas no sabían. Incluso yo, que también vivo acá, no tenía idea, nunca lo había escuchado, y me pareció importante y a todos nosotros que poder sociabilizar esta información y que sea uno de los argumentos para poder conservarla y poder a largo plazo poder restaurarla. Sigamos, por favor. Aquí se puede observar un poco, esta foto no la habíamos puesto nunca, y se puede ver un poco de lo que es la cueva o la bóveda desde dentro hacia afuera. Entonces es un lugar donde no es de fácil acceso, pero hemos tratado un poco de indagar nosotros para poder conservar ese lugar. Actualmente tenemos la oportunidad de tener un poco de ese sector a nuestra disposición, no exactamente donde está la bóveda, pero sí de camino a ella, para poder conservar de mejor forma este lugar. Siguiente. Bueno, nuestro objetivo general del proyecto es recuperar estos atributos ecológicos y culturales del Cerro Tren Tren mediante iniciativas de protección, conservación y restauración, sobre todo de vínculo con la comunidad existente en el territorio. Esta revinculación y revalorización de la comunidad para con el cerro. Muchas veces veíamos que el Cerro Tren Tren o encontramos que hay gente que no lo conoce o si lo conoce no lo valora, ya que es un cerro con poca altura y frecuentemente está asociado a dejar el ganado en la extracción de diversos materiales. Y por el lado norte lo podemos ver muy degradado, entonces vemos mucho matorral esclerófilo, hay harto espino.
Por lo tanto, esos espinos y esa conformación de ecosistema muchas veces no es valorada. Y como los objetivos específicos, entonces tenemos levantar información, identificar en conjunto con la comunidad local elementos u otros objetos de interés ambiental y arqueológicos dentro del Tren Tren. Si bien es cierto, está este gran hallazgo arqueológico, pueden haber muchos más y es lo que nos interesa saber a nosotros. Una de las cosas importantes que tiene este proyecto es que nace, o esperemos que cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer nazca de la comunidad. Por eso es importante para nosotros acercarnos a ella, poder interactuar de mejor forma y siempre tener este canal de comunicación. Porque si la comunidad no podemos hacer nada más que nosotros tengamos toda la intención del mundo, o más que Chile tenga toda la intención del mundo, la comunidad es la primera, porque son los vecinos, son los usuarios del bosque y finalmente son los que utilizan este sistema y los que van a decidir si lo van a cuidar o definitivamente lo van a dejar ahí para hacer el uso que muchas veces no corresponde, como son los microbasurales, los incendios, etc. Como nuestro segundo objetivo específico, implementar iniciativas de restauración ecológica según los servicios ecosistémicos que la comunidad demande y los atributos ecológicos relevantes a recuperar. Y en tercera instancia, diseñar y habilitar un sendero interpretativo para los visitantes para que vayamos conociendo esta historia que se entrelaza en la comunidad, que muchos desconocíamos, que uno de los lugares de mayor interés ecológico y cultural del Cerro Tren Tren, donde fueron esta bóveda de los hallazgos arqueológicos. Siguiente. Entonces pasamos a las etapas de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos el proyecto grande Tren Tren y como anteriormente mencionamos, la conservación y la restauración siempre va a estar ligada con un componente social. Y como Pía anterior y muy claramente lo dijo, tenemos que trabajar mucho con la revalorización de estos ecosistemas y en especial de la conservación del cerro. Entonces tenemos dos grandes fases de diagnóstico. Tenemos la fase de diagnóstico 1, que básicamente es una parte con mucho enfoque social donde hay recopilación de antecedentes, aspectos hidrológicos y biológicos, pero también sociales y culturales en torno al Cerro Tren Tren, ¿ya? Entonces parte a la fase de planificación, implementación y manutención, donde tenemos difusión, charlas y educación ambiental, talleres, reuniones, participación y mucha participación con las comunidades que son nuestros autores de interés y asociaciones también cooperativas. Pasamos a la parte de diagnóstico 2, que está a conocer el nivel de degradación o cuán afectado está la zona, caracterización del terreno, propuestas de rehabilitación, esto es como ya más en un contexto más biológico, ecológico, con la selección de especies y acondicionamiento para esas especies, como una viverización de las especies de interés para restaurar, entre otras actividades. Finalmente llevamos a la parte de implementación, que sería la restauración activa y pasiva. ¿Qué quiere decir restauración activa y pasiva? Con pasiva simplemente vamos a estar quitando el estrés que puede estar afectando a la biodiversidad. Por ejemplo, si sabemos que hay ganado que puede interferir en la regeneración natural de especies vegetales, ponemos una cerca y con eso cumplimos parte de nuestro objetivo. Pero también en la restauración activa estamos haciendo actividades para la conservación de la biodiversidad, ya sea siembra, arborización, creación de viveros, pero también se pueden hacer actividades con la comunidad como colecta de semillas, creación de viveros comunitarios para dar conocimiento de la biodiversidad y también transmitir el conocimiento técnico de qué sé yo, por ejemplo, cómo colectar semillas, al transmitir esos conocimientos ancestrales a la comunidad. También recuperación de cobertura vegetal, técnicas de monitoreo, también evitar erosión, que son factores que quizás no están dentro del control de la sociedad o de la comunidad, pero también pueden ayudar a mejorar las condiciones del ecosistema en general. Siguiente, por favor.
Entonces, como en la etapa número 1, como mencionábamos, hay mucha difusión, educación ambiental y formación de redes de cooperación. Esto ha sido principalmente gracias a las redes sociales. Tenemos una página de Facebook que se puede encontrar como Proyecto Tren Tren, y una página de Instagram que se llama Cerro-Tren Tren. Es súper valioso para nosotros, ha sido súper valioso de que la mayoría de las cosas que nosotros, fotografías en especial, que compartimos, son gracias a la comunidad, y eso ayuda a la revalorización, pero también a la apreciación, porque uno le da como un peso y también lo aprecia, y cuando aprecia más las cosas lo encuentra con mayor importancia. Como mencionaba Pía en al principio, cuando le preguntaban su motivación, su experiencia con el guindo. Entonces, si alguna de esas cosas llegase a encontrar basura, o ven como un microbasural o un pequeño incendio, la gente se reúne, se congrega y ayuda a la conservación de eso. Y esa es la importancia de la difusión, y que a la vez va de la mano de la educación ambiental. Siguiente, por favor. Entonces, también nos ha ayudado a crear redes y unir esfuerzos para que se puedan desencadenar múltiples acciones de alianzas para la participación. Tuvimos una primera reunión participativa el lunes 24 de agosto del año pasado. Hubieron 8 asistentes, incluyendo 2 personas de la participación de la Junta de Vecinos, y en una segunda reunión participativa el 2 de septiembre, con vía Zoom también. Estábamos en plena pandemia, ¿verdad? Entonces, reuniones virtuales con 14 asistentes, también incluyendo juntas de vecinos, educadores y un concejal. Se dan cuenta cómo va también tomando un cariz más comunitario, que va habiendo más involucramiento. También con la participación de los educadores, también hay más facilidad de llegar a la juventud y a la infancia, y en la parte de los concejales para la parte de tomadores de decisión, al fin y al cabo. Siguiente. Finalmente, aquí tenemos a nuestro vínculo que tenemos presente a Pía, que se va profundizando cada vez más con la comunidad. Pía. Sí, también otra de las charlas o acercamientos a la comunidad que tuvimos para hacer este tipo de revinculación es la exposición que hemos tenido también del proyecto alumnos del Liceo Claudio Arrau, que fue este año, con 27 asistentes. Fueron 2 jornadas, así que también muchos jóvenes conocieron esta iniciativa y estaban súper motivados de poder conocerlo, y eso para nosotros es súper valioso, porque es lo que queremos, se están cumpliendo lo que queremos y lo que nos pasó a nosotros cuando descubrimos esto también. Entonces, que se contagie, para nosotros es maravilloso. Y una entrevista que en esta foto donde salgo yo y Marco Segovia, que está mirando ahí a la cámara, es uno de los integrantes del grupo de jóvenes que realizó este hallazgo por ese año del 89. Entonces realizamos una entrevista, la tenemos que volver a repetir por problemas técnicos, pero está toda la información recaudada, su experiencia, qué es lo que sintió, y es un poco lo que vamos a dar a conocer en un poco tiempo más a la gente, para que se empape también de este conocimiento, de esta aventura que tuvieron ellos, y cómo fue que llegaron a estos hallazgos. Gracias a Marco también pudimos conocer más de la historia, instruirnos nosotros, y bueno, seguir conociendo y aprendiendo. Siguiente. Otra de las cosas que nos interesa, ¿cierto?, en el proyecto es levantar información, identificar con la comunidad, siempre con la comunidad, objetivos de interés ambiental. Entonces, hemos identificado distintas amenazas para el Cerro Tren Tren, para este ecosistema tan preciado para nosotros y para nuestros antepasados, ¿cierto?, como incendios forestales. Muchas veces ha estado expuesto a incendios forestales, han sido grandes, pero también pequeños, han afectado los bordes del cerro, pero también han afectado casas que están aledañas, y eso también es importante, resguardar la comunidad como también el ecosistema.
Los microbasurales y también la erosión por el ganado que siempre está presente, pero muchas veces tenemos que, o es por desconocimiento, porque no queremos sacar el ganado, no necesitamos acciones para coexistir de buena forma. Hemos recabado información de educación ambiental. Estos son algunos de nuestros objetivos, como las necesidades de visibilizar los beneficios, riquezas ecológicas y culturales del tren-tren. Y vimos como oportunidades, prevención de incendios, como hablaba Laura, en técnicas de restauración activas como exclusión de herbívoros. Eso en esta parte, y también realizar sendero interpretativo que tiene que ver con la educación ambiental y el reconocimiento y la revalorización del ecosistema. Siguiente, por favor. Entre la segunda reunión participativa sacamos a limpio entonces distintas otras amenazas que no habían salido en la primera reunión, que fueron, por ejemplo, la poca o nula conciencia ambiental de los visitantes del Cerro Tren Tren. Muchos de los visitantes son gente que va a hacer trekking o va en bici o simplemente de paseo familiar, pero que muchas veces dejan restos de fogata, dejan papeles donde se convierten sectores en microbasural, y no solo papel, escombros, diferentes artículos de las casas. Entonces también se ha convertido en microbasurales. El tránsito de motos, senderos no habilitados que pasan, ¿cierto? Sobre todo en estas épocas donde la flora recién empieza a salir, como en primavera, vamos, la arrancamos o la pisamos. Los perros abandonados, hay un sinfín de perros abandonados en el cerro, sigue siendo un tema. Hay muy poca conciencia sobre esto y el daño que pueda causar al ecosistema, a la flora y a la fauna silvestre, la transmisión de diversos virus, pero también que se espanten diversas especies o que propiamente tal ya mueran, ¿cierto? Pueden ser cazadas. Eso. La siguiente. Entonces también hemos creado e hicimos encuestas de percepción. Esta se tituló ¿Conoce el Cerro Tren Tren? Y pudimos sacar diferentes resultados al limpio. Lo interesante de esto es que de las 100 personas que respondieron la encuesta, el 66% de estas personas identificó al menos una amenaza en el Cerro Tren Tren. Y la más común entre estas personas fueron los microbasurales. Luego el peligro de incendios, la sequía y la erosión por parte de vehículos motorizados. Siguiente, por favor. En cuanto a esto y a lo que identificamos de acuerdo a las reuniones, de acuerdo a esta encuesta que hemos hecho y de este acercamiento con la comunidad, es que también hemos decidido hacer acciones para eliminar o transformar focos como eran los microbasurales. Uno de estos fue la intervención que se realizó con diferentes actores en la comuna, no solo del proyecto, fuimos 2 personas del proyecto que estuvo ahí. En el sector La Puntilla, bajo el canal de Relaves, era un sector donde hace muchos años había un microbasural, se limpiaba y volvía a ensuciarse. Entonces decidimos transformarlo, limpiarlo, o sea, ya estaba limpio, y aunque con algunas sillón y cosas ahí que fueron utilizados también para poder hacer de este sitio, de este microbasural, un lugar de descanso para las personas que pasan por ahí al lado en bici o caminando, puedan tomar un descanso y seguir su ruta. Lamentablemente, después fueron destruidos y actualmente queda el cicletero hecho con los neumáticos. Sin embargo, el sector se ha mantenido, entre comillas, limpio. Se plantaron árboles también que todavía quedan en pie, gracias también a la agüita que pasa por al lado. Siguiente, por favor. Ahí vemos cómo quedó el antes y el después. Toda la basura fue utilizada para el relleno de esto. Hicimos como una especie de banquillos, y en estos banquillos usamos la basura que había en el sector, en el suelo propiamente tal, las utilizamos dentro de los neumáticos y así pudimos limpiar todo lo que había. Vemos también el cicletero, parte de los arbolitos que se plantaron. Incluso una vecina que pasó ese día
por el lugar donó una palmera. La fue a buscar a su casa y de forma muy contenta y muy motivada fue a su casa, volvió y con su palmera, su regalo. Así que la comunidad realmente nos ha sorprendido. Siguiente. Bueno, acá tenemos futuras actividades. Estamos trabajando en esta sección porque es un poco lo que en la etapa que estamos ahora. En el ciclo de charla, que es compartir nuestra información, compartir lo que llevamos del proyecto, compartir lo que es el proyecto en sí, lo que queremos hacer, que llegue a la comunidad, o sea, nosotros estamos dispuestos a aprender de la comunidad. Hay muchas cosas que no sabemos y que necesitamos saberlo para poder gestionar de mejor forma e ir enlazando este proyecto de la mejor forma posible. Hacer talleres también, conservación efectiva y en la etapa 2 del proyecto, la restauración ecológica, que es lo que a nosotros nos encantaría. Vamos poco a poco sumando cada una de estas etapas con diversos actores que se van sumando. Como dije anteriormente, ya hemos tenido un poco a nuestra disposición de sector del cerro para poder realizar acciones de restauración. Vamos a meter mucha también investigación científica al respecto porque queremos ser súper responsables con las acciones que tomamos, no hacer algo y que no perdure en el tiempo, sino probar qué es lo que el cerro, este sector necesita, qué es lo que la gente quiere y lo que puede dar también. Si no tenemos a la comunidad involucrada, este proyecto tenemos todas las iniciativas, toda la motivación de nuestra parte, pero no va a ser exitoso en el tiempo. Y es lo que nosotros no queremos, nosotros queremos que esto sea exitoso en el tiempo y que sean las personas mismas las causales de este éxito. Así que eso, ayúdanos a conocer cómo tus interacciones con el tren, qué es lo que te fascina, lo que conoces, lo que no, lo que te interesaría saber, y también si quieres ayudarnos en esto, siempre necesitamos monitores para poder hacer educación ambiental próximamente, nosotros también capacitar a la gente que puedan ellos ir replicando esta información. Como decía Laura, acciones de recolección de semillas. Vamos a necesitar próximamente gente capacitada ahí para estar con palas, chuzos, plantando, haciendo diferentes actividades en el control de la oración, etc. Siguiente. Eso, bueno, la invitación. Y aquí vamos a adelantar un poquito de lo que queremos con el proyecto. Una de las cosas, dentro de los enfoques que van a ser perpetuos para siempre, la educación ambiental. Y en este caso, ¿de qué forma la queremos hacer? Es a través de murales. Murales, ocupar todo lo que tengamos y que quede expuesto la gente. En este caso, es un adelanto que quizás no lo debería estar haciendo, pero bueno, para que la gente vaya entusiasmándose también, que vamos a tener abierta una invitación a la participación de todos que quieran formar parte de esto, que quieran ir a pintar también en unas pocas semanas más, ya vamos a empezar. Los que quieran donar materiales también, pintura, vamos a un poco ilustrar a través de gente que ha sido de forma voluntaria, a ilustrar lo que pasó en el Tren, este hallazgo y este sentido de cerro sagrado. Vemos a la mitología mapuche con el nombre de Tren, de dos serpientes, Tren y Kai, de forma conjunta, y eso también está un poco ilustrado ahí. No es el final, pero es un poco de cómo queremos o cómo esperamos que se vea. Y también uno de estos pilares del canal de Relave tiene al Tricahue, este loro que hasta hace poquito lo encontrábamos en todos lados y está chillando todo el rato en nuestras casas cuando venía por comida y se iba a dormir después al cerro. Frecuente en nuestra zona, y para que cada uno cuando pase por ese lugar conozca, reconozca todos estos factores, estos atributos del cerro y pueda identificarlos, por un lado conocerlos, pero por el otro protegerlos. Eso es lo que esperamos, de manera visual y de forma conjunta, utilizando todo lo que esté en nuestro alcance para lograr el objetivo que finalmente sea conservación y restauración del cerro. Eso es la siguiente. Muchas gracias.
Bueno, chica, una excelente presentación. Yo había tenido la oportunidad de haber compartido con el proyecto de Entren en clase. Tuve la oportunidad de invitar. Ahí me sumergí un poco en esta iniciativa que me parece muy, muy interesante porque ustedes tienen un perfil muy profesional. Ustedes ambas tienen estudios de posgrado, entonces vienen con un perfil muy profesional. Entonces, eso hace que quizá el impacto de la iniciativa por el nivel de planificación que tiene sea distinto a que lo podamos hacer personas que no somos del campo. Pero antes de entrar un poco en la presentación, me gustaría reparar en un solo detalle muy interesante, que tiene que ver con la potencia del mito de Tren Tren y Kai Kai. Pensando en que si nosotros miramos hacia el pasado, este mito originario de la cosmovisión mapuche nos habla de que el ser humano en un momento necesitó de los cerros para salvarse. Debió buscar refugio en los cerros para salvarse frente a esta oleada que intentaba superar a la Tierra. Sí. Y en la actualidad yo creo que la potencia del mito está en que parece muy, muy vigente. Nuestra principal arca de Noé, nuestro principal reservorio de biodiversidad está principalmente en los cerros y tenemos que ir de nuevo a ese lugar a buscar la salvación, porque el momento en que estos espacios desaparezcan, el futuro que nos espera a nosotros no es muy, muy alentador. Entonces, de alguna u otra forma necesitamos de nuevamente volver a mirar este mito y pensar que nuestra salvación está en esos lugares. Entonces, desde esa perspectiva, me parece muy, muy bacán, no creo que haya una palabra mejor para decirlo, lo que están haciendo. Entonces, ahí hay un montón de gente que las felicita por su trabajo. Y invito a las personas que quieran realizar preguntas a las chicas que lo hagan. Y me gustaría partir con una pregunta personal que tiene que ver un poco con algo que mencionaron ustedes en el proyecto, que tenía que ver con la capacidad de restaurar servicios ecosistémicos. Entonces, desde su perfil profesional, les pregunto, ¿cuál es la complejidad de alcanzar esta etapa de restaurar servicios ecosistémicos? ¿Respondo? Ya. Claro, tenemos que reconocer que los servicios ecosistémicos son todas aquellas bondades que nos entrega la naturaleza, así como un término así como bastante coloquial y bastante general. Entonces, y tenemos que también reconocer de que todos están interconectados de una manera más profunda que otra. Por ejemplo, si queremos conservar y restaurar el grado de polinización, sabiendo que nuestras abejas nativas están en riesgo de extinción también y que son factor importantísimo no solo para la biodiversidad nativa, sino que también para los productos alimenticios, ¿verdad? Entonces, este a su vez va a estar alimentando el de polinización y el de propagación, y a la vez va a estar aumentando la cantidad de oxígeno. Entonces se puede ver a medida como de indicadores a corto plazo y a largo plazo. Entonces, así como súper técnicamente hablando, esa es la forma en que lo podríamos ir viendo. Pero, claro, se van a ir interconectando con ellos la protección de suelo, porque van a haber mayor cantidad de árboles y va a haber menor erosión, va a haber mayor captación de CO2, mayor producción de oxígeno, y todo eso se puede ir monitoreando a lo largo del tiempo. No sé si eso responde a tu pregunta o si quieres que te retroalimente de otra forma. Yo creo que podría también aportar ahí, Dale. por ejemplo, cuando nosotros o tenemos un lugar degradado, es decir, que hay ausencia de diversos atributos naturales, por ejemplo, árboles, que el suelo está dañado, está en forma coloquial pelado, tenemos ausencia del agua que va a resguardar o que va a infiltrar y que va a guardar este cerro. Entonces esa agua va a salir del ecosistema. Entonces cuando vamos a requerirla en verano, por ejemplo, no van a estar dispuestas para que crezcan en las quebradas, en los ríos, etc. Entonces si estamos acostumbrados al agua, después sin esto no lo vamos a poder obtener. ¿Qué hacemos cuando nosotros restauramos? Es que volvemos a esto, o lo que se pretende, volver a lo que había.
Es decir, si el cerro estaba pelado ahora, lo que había o lo que normalmente tiene que haber pasado sin la participación del humano, metiendo la mano ahí de forma negativa, es que hubieran un bosque, por ejemplo, y ese bosque sí hubiese infiltrado el agua y se hubiese resguardado eso. Entonces, si tú apuntas a la restauración, apuntas a devolver ese bosque y que el agua pueda volver a los ecosistemas donde no estaban. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son los servicios, los beneficios que nosotros tomamos o nos llega de la naturaleza, es decir, el oxígeno, el agua, el alimento, la madera, etcétera, porque nosotros nos beneficia como seres humanos. Esos son los servicios ecosistémicos. Entonces, al ir reponiendo, al ir restaurando, dejando a los ecosistemas como deberían estar, sin la intervención humana y teniendo en cuenta sí el cambio climático, sin duda, van a volver esos servicios ecosistémicos o van a perpetuarse en el tiempo y no perderse, que es lo que nosotros no queremos. Claro, al fin y al cabo nos sigue beneficiando a nosotros, o sea, sigue en función para nosotros, al fin y al cabo. Del humano. Claro, de alguna u otra forma, yo siento que el destino del cerro está íntimamente ligado a nuestro destino como comunidad. Entonces, si al cerro le va bien, a nosotros nos va bien. Claro. Y si al cerro le va mal, a nosotros nos va re mal, pues nos quedamos sin comida, sin agua, sin oxígeno, con calor, sin sombrita en el verano. Imagínate cómo nos vamos a pasar esos casi 40 grados que vamos a tener en el verano. Claro, y ahí, como somos un país donde las desigualdades sociales están presentes de todo nivel de orden, hay algunos que le va más mal que a otros, porque los sectores de menores ingresos no tienen la capacidad que tiene el gran capital de poder trasladarse. Entonces, cuando al dueño del fondo se le acaba el agua, ¿qué hace? Se va a otro lugar donde hay agua. Y nosotros, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tener que quedar en el valle porque invertimos toda nuestra platita en las casitas y nos agotamos toda la vida, la pensión, el 10%, todo lo que queráis, y no nos vamos a poder mover de aquí aunque no tengamos agua y nos convirtamos como petorca. Sí, es preocupante. Hay un estudio que lanzó la Fundación Amulé en el 2018 que establecía una correlación casi exacta entre sequía y pobreza. Entonces decían, lugar que se seca, lugar que casi determinantemente se vuelve pobre. Sí. Ahí está el estudio de la Fundación Amulé. El valor de los terrenos baja. ¿Y qué hace la gente? Va a tener que sobrevivir con qué recursos. No te quedan muchos recursos disponibles para tener la calidad de vida que estabas acostumbrada. Sí. Y ahí me gustaría retomar una pregunta que hizo Claudia González sobre la propiedad, la titularidad del Cerro Tren Tren. Y vincularla con otra pregunta de Daniel Castillo, que sostenía la posibilidad de que las juntas de vecinos tuvieran parte de la participación ahí en la coordinación de las actividades del cerro. Entonces, la pregunta es, ¿tiene dueños el Cerro Tren Tren? ¿O un dueño o dueños? Tiene muchos. ¿Cómo se trabaja la conservación desde esa perspectiva? Sí, es complicado porque sobre todo en estos lugares la propiedad del cerro no recae ya en una persona, por ejemplo, en esta generación hablando, sino que está en manos de los hijos o de los hijos de los hijos. Entonces fueron parte de herencias, que muchas veces para acceder a ello, para encontrarlo y contactarlo es muy complejo. 2, para que estén motivados y dispuestos a donar parte de su territorio para ser conservado y no utilizado como vivienda u otra actividad que le reporte algo monetario, por ejemplo. Es muy complejo y difícil en esta época, sobre todo con esta sobrepoblación que estamos viviendo. Cada vez tenemos menos espacios también. Eso, hay parte de privados también, como de Codelco, tiene algunas franjas, pero son muy pequeñas y angostas hacia arriba. Y lo otro, es decir, son de Codelco y personas naturales. Y de esas personas naturales son herencias, es decir, hijos o nietos de los primeros propietarios. En ese contexto es muy difícil hacer la conservación, pero sí se puede cuando hay involucramiento de la comunidad. Hay que ir a buscar esas personas, más de alguno va a tener conciencia o motivación en querer conservar de forma desinteresada o interesada, porque al final igual es su beneficio y el de la comunidad a largo plazo. Sí. En ese sentido es así. En el sentido grande de la conservación, Laura, si quiere aportar. Claro, que lo que mencionaba Pía, o sea, al fin y al cabo
la comunidad, la sociedad, desde la junta de vecinos hasta propietarios, juegan un papel súper importante dentro de el fondo de nuestro objetivo, ya que sin su participación esto no podría ser posible. Entonces, es como dice Fia, es como buscar y apelar al hecho de que no le estamos pidiendo de que se ceda totalmente para hacer un parque nacional, sino que para poder coexistir. Tiene que haber una coexistencia entre la sociedad, entre, si lo queremos ver así, dentro del privado y un ecosistema. Puede ser un corredor biológico que simplemente permita la dispersión de las polen, semillas y todo eso por medio del viento, o que las plantas, los animalitos lo puedan ocupar de cruzar de un lado del cerro al otro. Estrategias, métodos pueden ser muy diversos siempre y cuando haya voluntad de los participantes o intermediarios, por así decirlo. El tema, por ejemplo, de la junta de vecinos es importante, pero aquí estoy viendo como una idea es que sean administrados es difícil porque, como decía anteriormente, nadie quiere como donar parte de su tierra sin tener algo a cambio, como una retribución, sobre todo monetaria. Pero sí lo que se puede hacer es que las juntas de vecinos, y es lo que tratamos de hacer, primero estén conscientes, conozcan y puedan ellos mismos proteger. Por ejemplo, con lo que hemos hecho de la transformación del microbasural, nos enteramos por redes sociales, o yo particularmente, cuando una persona subió, y no sé, esto que fome lo que hicieron, ahora todo destruido. Entonces, esas acciones son las que nosotros queremos. Nosotros no vamos a hacer todo, es la comunidad la que va a tener que ser parte. Todas las personas tenemos un granito de responsabilidad en este proyecto, porque el beneficio en general, a largo, a corto y a mediano plazo, va a ser para la comunidad y para el mundo entero, porque vamos a estar dando oxígeno y disminuyendo CO2 sí o sí, y eso va a ser para globalmente. Sí. Sí, y bueno, es interesante cómo las amenazas que ustedes identifican para el Cerro Tentén son en realidad extendibles a cualquier cerro de acá de la región. Yo pensaba acá, por ejemplo, hablaban ustedes del caso de las motos y la erosión que provocan. Acá el último gran incendio que tuvo Quillquén, donde se perdieron 465 hectáreas de bosque nativo. Ese espacio que fue arrasado por el bosque, o sea, por el fuego, perdón, a la semana ya estaba siendo colonizado por los motoqueros que iban abriendo nuevas rutas aprovechando que se había despejado el espacio. Y construyeron rutas, hicieron rampas. Entonces, al final, como tú bien decías, Pía, sin la conciencia de la comunidad, cualquiera de esta iniciativa parece como que no logra echar raíces. Por eso Entonces, es la importante educación ambiental ahí tiene un rol fundamental. Continuo. Claro, y que no sea una vez, sino que, por ejemplo, la educación ambiental es perpetua, es siempre. No es una cosa que tú digas, ya voy a hacer educación ambiental y voy a hacer una charla. Eso no es yo creo que en estos temas uno tiene que atacar por todos lados, porque la conciencia ambiental estamos tan al debe que necesitamos, como hasta por osmosis, así como que realmente por cualquier lado nos entre, que no entre sí o sí la conciencia. Entonces hay que trabajar de todos los sentidos, sobre todo para nosotros es importante en este cerro propiamente tal, valorizar o vincular a la gente con ese sentido de su antepasado, de que también somos parte de que fue un cerro sagrado, es decir, la gente no elegía, o los incas, cualquier cerro, pudieron haber elegido cualquiera, pero no fue el Tren, y eso es por algo, porque para ellos era un cerro sagrado. Entonces hay que respetar eso también, esa voluntad de nuestros antepasados que vivieron en esta zona. El Cerro Tren pudo haber sido un lugar donde los salvó de los diluvios, por algo le pusieron Tren, como hay muchos en Chile. Y puede que nos salve a futuro también a nosotros de eventos críticos que vengan con el cambio climático. O sea, eso está escrito ahí. El IPCC está ahí diciéndonos, les va a ir mal, tenemos que estar preparados. Entonces, preparémonos. Y el tema es que ellos vienen desde los 90 diciendo lo mismo. En los 90 decían, estamos frente a una situación crítica urgente, tenemos que hacer algo.
Y han pasado 3 décadas hablando con el mismo sentido de urgencia, pero las acciones parecen ir siempre un poco más tarde. Claro. Sí, pues. Yo creo que somos un país como reactivo y no preventivo, y es lo que tenemos que cambiar. Sí. Llegamos tarde a todas las jugadas. No, a todo. Me gustaría relevar el sentido casi histórico que ustedes le ponen al proyecto. Parece algo que queda un poco opacado muchas veces cuando uno acentúa lo medioambiental, pero la importancia y la densidad histórica del Cerro Tren es parte también de la densidad histórica de nuestra riqueza cultural del valle, es ser como una zona fronteriza entre la cultura mapuche, zona inca, una zona ahí de mucho sincretismo. Lo que mencionaba Pía es que, claro, si uno lee como los libros como súper académicos, a veces lo ve nada más como ciencia pura y la ecología y todo eso, pero cuando uno trabaja en terreno, cuando uno está en el cerro, se da cuenta que todo está entrelazado. No podemos desligar una cosa de la otra. Entonces, el bagaje ancestral que tiene, toda la parte histórica que tiene, toda la importancia que ha tenido desde los momentos precolombinos hasta el momento, va a seguir persistiendo. Entonces, y por eso también es importante recalcarlo, para que las nuevas generaciones también tomen conciencia de esto y se pueda generar como una, no solo conciencia ambiental, sino que también una conciencia histórica acerca de la conservación de los recursos naturales y el patrimonio. La conexión que tenemos como ser humanos con el patrimonio natural, que siempre estamos va a estar vinculado a lo cultural, siempre, porque habitamos, y siempre lo habitamos. Si no lo habitamos nosotros, fueron habitados con nuestros antepasados, y así sucesivamente. Simplemente nosotros lo desconocemos, pero porque no tenemos algo físico, quizás. Pero, por ejemplo, esa es la particularidad del Tren, que sí tenemos un hallazgo físico y que nos dice que sí, nos confirma que sí había y que sí era sagrado y es sagrado para nosotros. O sea, para los integrantes del proyecto Tren es un cerro sagrado, es así. Sí, yo creo que hay que volverse un poquito místico en todo esto porque los cerros tienen mucha magia, tienen mucha mística, y quizás reconectarnos un poco con esos sentidos mucho más trascendentales nos van a hacer valorar quizás desde otra perspectiva estos espacios. Y ahí hay una persona, por ejemplo, aprovecho la tribuna para mandar un saludo a doña Lucía Bello, una gran mujer, doña Iguana, que está hace muchísimo tiempo haciendo esta quijotada de mostrarnos a todos el gran tesoro que tenemos, de abrirnos los ojos. Yo antes era de ir al cerro y caminar, y llegar a la cima, sin darme cuenta de lo que me rodeaba. Entonces, como que muchas veces lo que parece ser invisible a los ojos. Entonces, hay personas que están hace rato marcando este rumbo y ese es el sentido, parece, del proyecto Tren. Abrirnos los ojos frente a este patrimonio. Oye, respecto al saludo a la Lucía, yo también quiero enviarle un saludo a Lucía Bello. La verdad es que nuestros primeros indicios, cuando empezamos a buscar, llegamos a lo escrito también que había escrito sobre el Tren, sobre los hallazgos, y fue como lo primero, la primera luz que tuvimos respecto a eso. Entonces, gracias por ese material, porque a través de ella también podemos ir educándonos, ir descubriendo cosas. Yo sé que la Lucía es una mujer seca y que ha sido activista. No sé si te acuerdas de la Ludovica, Laura. Sí. También la conoce al Nico Lavandero, está inmersa en la investigación, así que, y era nuestra bibliotecaria en la comuna. Así que teníamos el medio privilegio. Sí. Sí, tenemos el medio privilegio. Así que gracias, Lucía, y ahí nos manda también algún ensayo de Manuel Ramírez que nos va a servir. Y si ya lo tenemos, no estoy segura, que probablemente ya lo hemos leído, que les sirva a la gente también para que se pueda inundar un poquito más de lo que es el Cerro Tren, lo que es cuidar, conservar y también vincularse y revincularse con los antepasados. Sí, hay una gran mujer doña Iguana, patrimonio vivo de nuestra tierra. Yo recuerdo cuando he ido a
cuando hacía los treques, la Lucía de Olorosares, esa también interacciones con los niños, importantísimo, hay que seguir practicándolo. Entendemos que ya no está en la región, está en Valdivia, pero eso es la importancia, pues eso es el legado también de ella hacia nosotros, hacia nosotras en este caso, de poder seguir haciendo eso, empapando también a la gente, motivándola, creando conciencia en los niños, también en los adultos, porque muchas veces los adultos mayores son dejados de lado y como dicen, ya no cambiaron nunca, pero en verdad ellos no tuvieron la posibilidad de educarse como nosotros. No tuvieron, entonces es como un poco egoísta dejarlos de lado, hay que también estar ahí con ellos, hay que enseñarlos, yo creo que la conciencia igual se puede traspasar, la motivación también. Sí, ahí Jaime Marqués nos pregunta si Hualutén también es un cerro sagrado, ¿por qué esta terminación en este sufijo tren o trenca? Viendo cómo se... Probablemente sí, pero yo a ciencia cierta no lo sé, probablemente sí debe tener su significado particular, vinculado también a características culturales. Bueno, en realidad nuestra toponimia está sembrada de sentidos originarios del mapungún, de otros tiempos, de otras miradas. Coltauco es agua renacuajo y ya no nos queda ni agua ni renacuajo. Somos un desierto prácticamente. Entonces, resistiendo. Los nombres nos hablan de otro territorio. Claro, claro. Por eso es la importancia de la restauración en ese sentido, porque eso no puede quedar así como sin agua y sin renacuajo. Hay que hacer algo para llamar el agua, hay que hacer algo para que esos renacuajos vuelvan a tener poblaciones más grandes y que no estén en estado crítico. No podemos darnos el lujo de perder especies que tienen un rol importante en el ecosistema. Nadie va a cumplir ese rol biológico como esa especie en particular. Si lo perdemos, estamos perdiendo parte también de los servicios ecosistémicos, porque son cadenas tróficas increíbles que nosotros no somos capaces a veces de imaginar. Son especies que ni siquiera vemos, no conocemos, pero hacen un trabajo de lujo que finalmente nos benefician a nosotros como humanos. Y nosotros muchas veces les pagamos con la poca conciencia, con... haciendo fuego en lugares no habilitados, llevando animales ni siquiera vacunados al cerro que pueden transmitir enfermedades, etc. Imaginémonos que los servicios ecosistémicos son como un dominó. Y si uno saca una pieza clave, colapsa. Entonces, debemos de agradecer que la naturaleza en su sabiduría es muy resiliente. Entonces, pero llega a un punto de cansancio, llega a un punto de básicamente de que se extingue toda esa posible pequeña energía vital que podría llegar a tener, y se está viendo, se han visto cambios en el bosque esclerófilo, que es un bosque siempre verde, con hojas duras, perennes, que se está dando eso el término en inglés es browning, que simplemente se están secando porque ya no dan más, ya aguantaron tanto que dijeron ya chao, me retiro. Imagínate. Entonces, que esos niveles a lo que ellos estaban adaptados por años y años y años fueron increíbles resistiendo. ¿Cuántos años resistiendo de esa forma? Y que hemos llegado a tal nivel de que no sean capaces de hacerlo. O sea, creo que estamos pasando límites y eso es preocupante. Claro, entonces cuando ya pasamos ese umbral, no sabemos qué cosas van a desencadenarse, no sabemos qué cadenas van a verse afectadas, porque a pesar de que está muy estudiado, ¿qué pasaría si yo saco esta pieza? ¿Por dónde se iría? Pero esto ha sido muy teórico. Ahora no sabemos qué va a pasar en realidad. Da un poco de miedo. Sí, de hecho las proyecciones que se hacen son muy desalentadoras. Hay un mapa que construyó el Ministerio de Medio Ambiente, donde proyectan los efectos que podría tener el cambio climático en Chile, y Chile, que está dentro del top 10 de los que se verían más afectados, la zona central en Chile concentra muchísimos de los efectos negativos que podría tener el cambio climático, así que es un escenario muy preocupante. Bueno, como para ir cerrando la excelente presentación de las chicas,
me gustaría reiterarles la felicitación por este gran trabajo, por esta quijotada en la que están empeñadas de tratar de salvar al que nos podría salvar, es como salvar al salvador. Porque, si, como bien decía Pía, esto es un acto de profunda negación al ego. Lo que yo estoy haciendo no es para mí, sino es para todos. Entonces, porque un ecosistema sano nos sirve a todos. Así que agradecerles por este trabajo que están haciendo, por la presentación y por el tiempo, el profesionalismo, el cariño, la pasión que le ponen a esto. Así que espero que todo siga con un buen curso. Gracias a ti, Raúl, sobre todo por la invitación. Ya nos habíamos visto, como decías, en una otra invitación que nos habías hecho para darnos a conocer a los adolescentes, en este caso, que para nosotros también es muy importante abrir esas puertas que muchas veces no están como intrínsecamente interesados. Entonces, que vayan ahí un poco, sí o sí, a vernos o a poder escucharnos, para nosotros es muy valioso. Agradecerte esta invitación e invitar también a la gente, sigamos, se puede, no todo está perdido, se pueden hacer cosas, hay que seguir, y aunque tengamos malas noticias, nosotras, y van a haber muchas personas iguales, que vamos a seguir igual. No importa lo que nos digan, no importa lo que pase, si bien no es como, a veces me siento como en estas carreras, como cuando hablan los de teatro, que dicen como ya vamos a tener que como que vivir por el amor al arte. También me siento como que vivimos por el amor al arte. A veces uno deja de lado cosas monetarias o de diversa índole, para darle más sentido a esto, porque es mucho el tiempo el que hay que invertir. Es mucho tiempo, mucho el tiempo. Por ejemplo, para plantar un árbol, tú tienes que estar desde la germinación, tienes que estar ahí cuidándolo como guaguita cuando está pequeño, como plántula, después que crezca, que no se lo coma un ratón, que no se lo coma, o que no lo ramoneen un ganado, o que no pase el conejo, o que simplemente la persona vaya por ahí y lo saque en el camino. Entonces es un trabajo a largo plazo, de mucha paciencia y de mucho tiempo. Tú lo único que quieres es que la siguiente temporada tu plantita esté viva. Es como que cruza los dedos. De repente, dependiendo del plan o del proyecto, es como, sabes que no va a haber lluvia y tienes que ver cómo llegar agua para que sobrevivan. Entonces es harto trabajo, pero también demasiado satisfactorio tú ver la siguiente temporada que ahí están tus plantitas y vos decís, bien, estamos haciendo algo bueno. Por lo menos vale como la pena. Y lo otro es que ustedes son los actores principales de este proyecto y de muchos otros, creo. Este es un proyecto, un granito de arena nada más, pero aún así quedan muchos desafíos por delante. Entonces, invitarlos a ustedes, que son ustedes los actores relevantes. Así que sin ustedes nosotros no podríamos hacer nada. Motívense, las puertas de nosotros, de nuestras redes sociales, o si quieren contactarme a mí, a cualquier medio, están abiertas. Próximamente vamos a realizar más charlas, vamos a realizar talleres. Ahora, según las fases o el contexto nos van a permitir, en el mural, vamos a hacer actividades de restauración, así que vamos, en lo que podamos aportar, en la germinación también, de cualquier conocimiento, también de ustedes compartido, es bienvenido. Así que los proyectos están abiertos. Para apoyar lo que dice Pía, así como haciendo como un dato como muy ñoño, muy frío, de un metaanálisis, de un estudio de en qué es lo que fallan los proyectos de restauración y de conservación. Todos fallan si no hay involucramiento de la comunidad o de la sociedad. Ese es un factor determinante y primordial de nada sirve todo lo que Pía y yo podamos hacer, de los viveros que podamos llegar a crear, o de las vaquitas que podemos llegar a excluir, si ustedes no están involucrados. Ustedes son parte necesaria para nuestra labor. Entonces, como dijo Pía, es como extenderle la invitación y pues los medios los canales de comunicación
de redes sociales siempre van a estar abiertas para dudas, colaboraciones, información también. Donaciones también y de material, de plantitas, como Joana ahí nos comentaba, felices nosotros de adoptar esos arbolitos y que se puedan ir al tren que tanto lo necesita. Si conocen a uno de los herederos del milenario del Cerro Tren que quiera ahí colaborar, también nosotras felices de poder hacer el vínculo. Algún nieto por ahí. Sí. Bueno, chicas, agradecerles de verdad por el trabajo y la pasión que le ponen a esto. Y yo me puedo sumar con unos espinos ahí en la donación de plantitas. También tengo. Súper. Ya. Así que. Gracias. Ahí vamos apareciendo. Invitado también a las actividades. Por favor, yo encantado. Yo soy un fan del proyecto de Tren, así que. Próximas actividades. Siempre tengo la invitación. Gracias. Así que. Gracias. Hay que hacer ruido entre todos. Entre todos vamos a hacer cosas más grandes que haciendo las cosas solo, y al final ese es el sentido que tenía un poco esta jornada, mostrar que en realidad habemos varios haciendo o remando en la misma dirección. Así que eso, agradecerles la participación nuevamente. Gracias a ustedes. Ya, chicas, que estén bien. Chao. Yo me quedo unos segundos para reiterarles algunas informaciones. Bueno, mañana esto no para, esto continúa, y mañana vamos a seguir un poco hablando de conservación. Y vamos a tener a un invitado de lujo, a Juan Pablo Droguet de Quillaiquena-Poqui, que es una agrupación en la que yo también he tenido la oportunidad de participar, y donde también nos hemos involucrado un poco en qué rol podemos tener nosotros en la conservación de espacios naturales como el Cerro Poqui, Cerro Quillaiquén y otras experiencias a partir de la recuperación y la limpieza de espacios. Así que los invitamos para que se sigan conectando a nuestro ciclo de charlas. Mañana tenemos esta experiencia de limpieza y recuperación de espacios, y la próxima semana tenemos varias sorpresas interesantes. Tenemos la experiencia de los chicos de Alto Cantillana, donde están implementando un proyecto de educación a través de títeres. Tenemos a Vicente Valdés, que por medio de la fotografía también hace educación ambiental. Tenemos la experiencia también de Loncho Salazar, un dibujante que ocupa la ilustración, que ocupa muchas veces el humor como una forma de transmitir conocimiento. Vamos a tener también la experiencia muy interesante del Museo Escolar de Tahuatahua como una experiencia concreta de educación ambiental. Y también tenemos invitado a Diego Ramírez, un gran investigador y un actor relevante en la investigación y conservación de flora y fauna de la región de O'Higgins. Así que tenemos invitados de lujo para lo que queda y para la próxima semana. Además, tenemos un concurso que ahí está apareciendo en pantalla, que los invitamos a participar. Tenemos este concurso que lo cerramos mañana, entonces ustedes tienen que entrar al Instagram de Reverdecido y compartir esta publicación, y podrán estar participando por este hermoso bordado que fue elaborado desde Tren Chiibi, donde tenemos un quisco ahí plasmado en hilos, y tres arbolitos donados por Peu Munatico. Entonces, tres arbolitos que van a ser personalizados según el espacio o el hogar final que vayan a recibir. Así que los invitamos a participar de este concurso reverdecido que tenemos, y para la próxima semana también tenemos ciertas sorpresas que vamos a estar presentando. Y aprovecho de leer el comentario de Ariel Albestegui, que dice que este sábado 24 de julio también se hará el lanzamiento del Jardín Etnobotánico de Tahuatahua a través del Facebook de Melt Tahuatahua. Ahí están los chicos del Museo Escolar de Tahuatahua, que también van a estar la próxima semana, y que van a estar este sábado 24 lanzando el Jardín Etnobotánico. Bueno, y con esas invitaciones futuras y próximas, me gustaría cerrar esta jornada y volver a reiterar el agradecimiento a todos los participantes que han dado vida a este ciclo de Reverdecido, y invitarlos a seguir conectándose, y ahí nos estaremos encontrando en algún espacio virtual. Que estén bien. Chao.